Bueno, las frases hechas son muy comunes, pero aquí vale la expresión que es un privilegio tener esta noche aquí en Jornada Extra Antonio Almonte, uno de los mejores especialistas que hay en el ámbito de energía y en energía nuclear, incluso físico originalmente, ingeniero nuclear de la Universidad de Surrey en Londres, Inglaterra, maestría en energía nuclear del Instituto de Estudios Nucleares de Madrid, España, y un hombre que ha estado aquí en la palestra. Ha escrito varios artículos recientemente sobre todo lo que tiene que ver con las plantas de Punta Catalina y su valor y la opción que optó el gobierno. Empezamos por la decisión original. Ahí había una decisión, primero se trató de hacer unas plantas que iban en el norte de la isla, y después en Asua, finalmente en Catalina. Primero se intentó de gas, terminamos en carbón. La opción y la licitación. ¿Hay alguna irregularidad realmente en la licitación de plantas catalinas? Bueno, Juan Bolívar, en primer lugar debo de darte las gracias por el privilegio mío, por la invitación a un programa tuyo, que le sigo deseando éxito, y esa gentil presentación que hiciste de mi persona. En cuanto a la opción o a las opciones, y no solamente debemos de pensar en cuanto al tipo de tecnologías, si plantas de carbón o plantas de gas natural, sino también en la forma en que se contratan las plantas. Una de las cosas que le presta atención cualquier gobierno cuando se trata de proyectos de plantas eléctricas es el tipo de tecnología, en segundo lugar, la opción de contratación. El tipo de tecnología me refiero a si es carbón o gas natural. Aquí se ha hablado mucho de que pudo haber sido de gas natural. A mi juicio, siempre en los círculos técnicos de ingeniería y en las propias empresas y consultores, siempre desde hace muchos años se establecía la necesidad de instalar una planta de generación eléctrica tipo base. La planta de generación eléctrica base típicamente han sido de nuclear en algunos países, pero la de carbón ha sido la planta por excelencia. Por eso usted ve que en muchos países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, durante mucho tiempo hubo una proporción muy elevada de plantas de carbón, porque usted tiene dos niveles básicos de demanda de electricidad en la sociedad, y es un nivel básico y que se llama nivel base, que es el nivel de demanda durante todo el día, no importa la hora, y después hay una demanda pico, que es cuando se encienden los bombillos, los aire acondicionados, etc. Entonces la base se suplen siempre con plantas grandes y de bajo costo de producción, aunque con alto costo de instalación. Entonces la planta de carbón en el país era una necesidad, sobre todo sobre la base de que los combustibles derivados de petróleo durante muchos años tuvieron precios muy elevados, y eso presionaba el precio final. Ahora, lo que se manejó fue la instalación, como tú dices, de plantas de carbón de 300 megas, 400 megas, posiblemente en Manzanillo, también en Pueblo Viejo, Asua, y al mismo tiempo se estaba estimulando la necesidad de instalar más plantas de gas natural. Fue una sorpresa para muchos que Danilo Medina, o que el gobierno de Danilo Medina se decantara por la instalación de dos plantas de 300 megas cada uno, es decir, que al total van a ser una capacidad máxima con la variación del más o menos 20% de 700 y pico megavatios en Punta Catalina, que nunca había sido Bueno, pero ya antes, Antonio, al final del gobierno de Leonel Fernández se había hecho una licitación para plantas de carbón, ¿no? La forma de contratar se refiere a eso que tú dices. Lo que era óptimo en República Dominicana, lo óptimo en República Dominicana es hacer lo que hizo Celso Marrancini en diciembre de 2011. Una licitación. ¿De 2011 fue? 2011. Pero fue que hizo la llamada de licitación. Ahora, en abril de 2012 se hizo apertura y se determinó 7 empresas que precalificaron. De las que concursaron, 7 precalificaron. Y ahí estaba Odebrecht. Odebrecht era una de esas empresas. Y habían otras empresas, algunas de ellas muy reconocidas a nivel internacional. Y entonces, en esas empresas, esa licitación tenía la característica de que se decía que las plantas debían de ser no más de 260 o algo así megavatios, y que debían de ser de gas natural y de carbón. Es decir, se iban a llamar varias plantas. Ciclo combinado era. Ciclo combinado de gas natural. Se iban a hacer varias plantas de gas natural y de carbón,
lo que pareció óptimo, porque iba a ser una mezcla, iba a tener un peso menor de carbón, iba a tener una participación mayor de gas natural y posiblemente se iba a implicar o la construcción de un gasoducto de Andrés Boca Chica a alguna localización o la construcción de una nueva terminal de gas natural en el norte, por ejemplo, que es muy importante para el país. Sin embargo, esa licitación donde precalificaron 7 empresas y en la cual el Estado no iba a poner ni un centavo. Sí, porque era para llave en mano. Las empresas iban a construir y iban a ser la propietaria de la planta. Iban a ser los propietarios y iban a venderle la energía al Estado. Exacto. Lo único que iba a hacer el Estado era cederle un contrato de compra de energía con las distribuidoras, que era lógico porque eso fue en el 12. En el 16 se vencían los acuerdos de Madrid. Entonces, esa planta, cuando terminasen, iban a sustituir los contratos del Acuerdo de Madrid en mucho mejores términos. Sin embargo, a pesar de esas condiciones, Danilo Medina llega al poder en agosto y en septiembre echa para atrás, es decir, anula esa licitación. Que todo el mundo en el círculo de especialistas y empresarios se preguntó, ¿por qué anula esa licitación? Se anuló la licitación y entonces se abrió otra a principios de 2013, Juan. Y en esa licitación de 2013, entonces se hace y gana finalmente Odebrecht. Se le adjudica a Odebrecht la planta de Punta Catalina en un proceso muy cuestionado, y hay una razón fundamental, aunque uno no conozca los detalles internos de todo el proceso de licitación, pero la conclusión lleva a cualquiera que conozca algo de eso a una pregunta. Hubo una precalificación primero. De 4 empresas. De 4 empresas, pero después finalmente esas empresas que precalificaron terminaron no calificando. La descalificaron en el camino. Fueron descartadas. A 3 de las 4. Fueron descartadas. Y quedó Odebrecht. Entonces, en ningún país del mundo, bueno, en ningún proceso competitivo óptimo, cuando ocurre eso, que descartan 3, entonces sencillamente lo que hay que hacer... Se llama otra licitación. Claro, se declara desierta esa licitación. No hay uno, no hay competición. Claro, usted no tiene competencia, usted no tiene con quién contratar precios, porque ni siquiera sabe el sobre de los costos. Leí, cuando tú habrás leído también las resoluciones. En las descalificaciones de las 3 se aduce que no presentaron determinadas cosas o que algunas estaban incompletas. ¿Sí? Pero en la 4, en la Odebrecht, también había defectos, pero se le daba oportunidad a la empresa en completarla. En cambio, en las otras 3 no se le dio oportunidad de que completaran. Y le voy a decir... ¿Es así? Así es. Pero te voy a decir 2 cosas. Algunas de las empresas que participaron, una de ellas, POSCO, es una de las empresas líderes en el mundo en construcción de plantas eléctricas, incluyendo de carbón. Y después de participar en Catalina, ganó licitaciones de plantas de carbón en países como Chile. ¿Y cuánto era el costo de esa? Bueno, dicen que eran iguales. Dicen que era un poco superior a la Odebrecht, pero yo no sé por qué lo dicen, porque según la información oficial de la CDE, esos sobres de oferta económica nunca se abrieron. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo alguien sabe que el costo de la propuesta de POSCO era mayor que la de Odebrecht? Sí, la propia CDE ha dicho mucho que se llegó a la evaluación de las ofertas técnicas y no se abrieron los sobres de las empresas que no calificaron. Que se le atribuyó a Odebrecht. Para alguna gente, eso es una afirmación desde el principio. Claro. Y la mejor muestra del cuestionamiento es que los dos de los 7 eran integrantes del comité de licitación. Los únicos que no eran funcionarios de la CDE, los únicos 2 que no eran funcionarios eran Isidoro Santana y Ramón Flores. Ambos tenían vínculos con el gobierno, porque Isidoro Santana era asesor económico de la presidencia de la República. Termina siendo ministro. En ese momento. Ahora es ministro de Economía, pero en ese momento ya era un asesor económico con asiento en el Palacio. Y Ramón Flores era un consultor que había sido contratado en proyectos del gobierno. Ellos 2 no firman la licitación, las 4 resoluciones, las 3 que excluyen, ni la que atribuye a la Odebrecht la obra. No esos 2 y los otros 5, todos los que eran los funcionarios de la CDE, son los que aprueban. ¿No deja eso ya desde el principio dudas serias sobre la... Se dice que ellos explicaron ante la comisión designada por el presidente de la República sobre que está investigando el asunto de la licitación. Se dice que ellos fueron invitados y participaron en la discusión y explicaron las razones de su
de su renuncia del comité de licitación y de no firmar. Y yo pienso que la sociedad tiene derecho a conocer esas razones y que en algún momento esa comisión debe informar cuáles fueron esas razones. Ahora es obvio que se trata no de desafecto del gobierno, sino que se trata de personalidades que tienen muy buen crédito y técnicos en su materia muy conocedores, un gran ingeniero y además con Isidoro también. O sea, sabían lo que estaban haciendo. Lo que sucede es que eso al final no fue una licitación, eso fue una asignación, Juan Bolívar. ¿Tú crees que tuvo que ver el viaje del presidente Danilo Medina a Brasil en julio del 2012, después que ganó las elecciones y antes de juramentarse, un mes antes de juramentarse? Tendría que ver en esa decisión? Las actuaciones del presidente Danilo Medina, antes de juramentarse, con su viaje a Brasil, sus reuniones con Lula, con Dilma Rousseff, la contratación posteriormente de Odebrecht en Brasil y la contratación finalmente como su asesor de campaña de Joao Santana cumple exactamente el mismo guión utilizado por Odebrecht en Angola. Bueno, pero es que la contratación de Joao Santana fue en otro viaje antes. Yo estoy hablando del viaje después que lo eligieron en julio. Pero él había ido siendo candidato presidencial en el 2011. Sí, pero es que todo forma parte de una misma, o sea, la estrategia utilizada por Odebrecht y por el grupo cúpula del PT para la consecución de contratos de gran envergadura en infraestructura es la misma utilizada en República Dominicana. Hay una reunión, hay contacto de los candidatos presidenciales o los presidentes con las figuras políticas principales, con los líderes de Odebrecht, y también Joao Santana participó en la campaña como diseñador de muchos de esos líderes que hoy son inculpados. Me parece que en el caso de Danilo Medina tiene mucho que aclarar. Danilo Medina es el mismo que somete directamente el contrato y aprovecha la carta de sometimiento del contrato al Congreso en mayo de 2014 para solicitar textualmente la exoneración de impuestos sobre la renta, que algunos han querido confundir. La exoneración de otro tipo de tributos se da ciertamente con frecuencia en proyectos de infraestructura. Ahora, la exoneración de impuestos sobre la renta no está establecido en la ley 322, por ejemplo, de 1981. Esa exoneración de impuestos sobre la renta a Odebrecht es el recurso que se utiliza es diciendo que Odebrecht iba a reducir unos 25 millones de dólares por la construcción de puertos de carbón. Normalmente los impuestos que se reducen en las empresas en construcción son los de importación aduanal, los de ITEVIS. Eso es. Alguna gente, algunos lugares le soneran combustible, cosas así. Pero los beneficios, se supone que de los beneficios usted tiene que tributar. Exacto. Entonces, el contrato, originalmente de 1.040 millones de dólares, pero finalmente 1.945 millones de dólares, es un contrato que no tiene comparación en las experiencias prácticas internacionales de los últimos 20 años en proyectos de plantas eléctricas subcríticas tipo el de Catalina. Ustedes revisan todas las informaciones y publicaciones técnicas. Yo le digo así. ¿Por qué es que tú dices que no tiene? Porque la diferencia, por ejemplo, el costo promedio de un contrato de construcción de una planta de carbón tipo la de Catalina en Estados Unidos, el costo promedio por megavatio del contrato es de 1.74 millones de dólares por megavatio. El de Punta Catalina es 2.526 si aceptamos que... ¿Qué porcentaje de diferencia es eso? Eso es una diferencia... ¿Un 50%? Más o menos. Es una Pero entonces bien... tú estás en contradicción con lo que dice Andy Dawaja. Él dice que Dawaja ha llegado y el gobierno ha publicitado eso enormemente en los periódicos, pero la planta no está sobrevaluada, sino subvalorada. Eso es una exageración infeliz de Andy, que no sé, una persona con mucho lucidez, cae en ese error de decir que está subvaluada, porque primero no es la percepción general y segundo tampoco dicen los números. Mira, Juan Bolívar, yo pienso que quizá Andy Dawaja y los ejecutivos de la CDE tienen una grave confusión. En un proyecto de planta eléctrica hay dos renglones de costos fundamentales, que es el costo total de la obra y está el costo del contrato. El costo del contrato de construcción es una cosa
que típicamente es 50% menos que el costo total de construcción de la obra. Nosotros hemos publicado Tú publicaste un artículo donde demostramos eso. Donde desglosa eso. Claro, tomamos por ejemplo el caso de una 18 plantas de carbón construidas en el mundo, incluyendo Sudamérica. En el mundo han sido construidas del 2007 a 2015. Y el promedio del contrato de construcción de planta de carbón tipo la de Catalina es de 1.60 millones de dólares por megavatio. El de Punta Catalina, dicho por la propia CDE y Aníbal Barret, 2.52, 2.53 millones de dólares por megavatio. O sea, eso es como un 40% más. Claro, o sea, hay y no coincide con ninguno, ni coincide, o sea, no es que no coincida, sino que la diferencia del contrato de Punta Catalina con los contratos equivalentes en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, en El Salvador, en Colombia, en Filipinas, en Vietnam, en Bulgaria. Todo eso está documentado. Todo eso está documentado, incluso yo he publicado, Juan Bolívar, en mi último artículo, un gráfico donde coloco debajo los nombres y los países. Y eso que tú ves en rojo, ese es el contrato de Punta Catalina. Todo lo demás son plantas eléctricas de carbón subcríticas en Sudamérica y en el resto del mundo. Más o menos de esas dimensiones. Hay algunas que son de esas dimensiones, otras un poco más grandes y muchas más pequeñas. Y como quiera, para Catalina está ese rojo muy por encima. Muy por encima. Y en el artículo que yo publiqué, coloco las fuentes donde salen esos datos. El costo de contratación y de montaje y el costo de la planta misma. Vamos a ver, ¿qué hay que agregar al costo de la planta? Sucede? En ingeniería de ese tipo de proyectos se acostumbra a lo siguiente. Se contrata a una empresa para la construcción, que incluye no solamente los servicios de ingeniería, sino también la compra de los equipos principales. Ingeniería, equipo, instalación. Instalación y todo. Eso serían los tres renglones. Eso es el costo del contrato de construcción. Ahora, sí. ¿Qué sucede? A eso es lo que vale en lo que se contrató por 2.040 millones de dólares. Okay. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué costo que no está incluido ahí? No está incluido, por ejemplo, el pago de los intereses de los cientos de millones de dólares que se toman prestados para financiar la construcción. Sí, durante el periodo de construcción. Los años de construcción. Porque ya seguiremos pagando intereses, pero eso después, pero ya estamos pagando intereses. Generalmente, exactamente. Ya de una parte de inmediatamente. O sea que mientras tanto ya ese costo hay que írselo sumando. Hay que írselo sumando. Sí. Y los contratistas de contratos de ese tipo generalmente colocan cláusulas en donde dicen... ¿Y en cuánto tú estimas de ese renglón ahora mismo? Bueno, yo no sé, pero te voy a decir una cosa. Por ejemplo, tú recuerdas los 800 millones de dólares que se renegociaron de la deuda con los generadores. Sí. Que con el Banco de Reserva, que se tomaron prestado a 5 años un 10% de intereses. Sí, eso fue a finales del año 2015. Eso fue dinero que debió recibir la distribuidora, y en lugar de la distribuidora recibirlo y bajarle la tarifa a la gente, lo usaba para Catalina. Entonces, cuando hubo que pagarle a los generadores, el gobierno, la distribuidora no tenía ni el gobierno tampoco, tuvieron que tomar un préstamo en Banco de Reserva. Y ese interés habría que sumárselo al proyecto de Punta Catalina. Pero están ocultos, digamos. O disfrazados. No hablan de ellos. Disfrazados. No ¿Qué otro costo hay? Los imprevistos. En un proyecto de construcción de 4 o 5 años, de esa envergadura, siempre hay imprevistos, o sea, variaciones que hay que hacer a la obra que tiene costos. ¿Y los seguros? Los seguros no están incluidos. Hay algunos seguros que sí, pero hay otros que no. Depende cómo se negocie el contrato. Otro costo que se le adjudica, que se llaman costos del dueño, por ejemplo, la prolongación de la construcción. La construcción se entregaba en octubre de 2017, ya se ha dicho que va a ser en el 2018. Ese año de prolongación de la construcción, los costos que acarrea son de lo que se llama el dueño de la obra, que es la CDI y el gobierno. Y la contratación, digamos, de expertos para todo el proceso de Desde antes de comenzar la construcción se contrataron consultores, firmas internacionales y nacionales,
Y todavía hoy... ¿Y es significativo esa inversión? Bueno, por ejemplo, la contratación de Starling Consultants para la supervisión, que es la supervisora de la obra, siempre hay una supervisión técnica, es de 24 y pico millones de dólares. ¿Y eso no está incluido en Eso no está incluido en el contrato. Entonces, el problema que ha tenido la CDE es que le ha querido vender a la sociedad de que los 2.040 o los 1.945 millones es el costo de Catalina. No es el costo de Catalina. Mira, en el análisis, y yo te voy a dejar esta tabla, de 18 proyectos internacionales, da que el costo total de un proyecto de una central eléctrica de carbón es 56% superior al costo del contrato de construcción de esa planta de carbón. Y eso es sin que se haya sobrevalorado. Sí, exacto. Sin discutir si se sobrevaloró. Los proyectos que no acusan sobrevaloraciones que se salgan de la media. Porque yo estuve chequeando contra los valores estándar, por ejemplo, que publica el Departamento de Energía de Estados Unidos, y son valores que están igual o un poquito por debajo de los Estados Unidos. El único que sobresale sobre Estados Unidos y sobre todos los costos es el de Punta Catalina. Eso es lo que lleva a uno a decir que hay una sobrevaluación. Y si no, por lo menos que hay evidencias que ameritan por parte del Estado de una evaluación. ¿Y el costo del terreno está incluido en los 2045? No está incluido. Tampoco. Eso no está incluido, porque ahí hubo un arreglo con los propietarios que pareciera no va a implicar en términos de desembolso inmediato grandes costos. Bueno, pero alguna vez le tendrán que pagar. Alguna vez, porque no hay ellos donaron eso, hay una donación. No hay free lunch, dice. Pero no hay una donación, porque puede ser que lo hayan donado. No hay donación, salvo que no sea una especie de concesión a largo plazo. Pero eso tampoco se conoce. Precio simbólico. Eso no se conoce. Creo que hubo un artículo bien extenso de un miembro de esa familia en los periódicos nacionales, en donde da algunos detalles de las condiciones en que se produjo. Y ahí hay detalle en ese artículo. No hay detalle, pero hay una sugerencia no hay detalle, sino hay explicación de que no tiene implicaciones. La conclusión tuya es que está sobrevaluada ¿en cuánto? Creo que sí, ahí hay los cálculos que nosotros hemos hecho con relación a los precios internacionales y al promedio de Estados Unidos, ahí hay más de 600 millones de dólares por encima de lo que costaría esa planta, ese contrato, no la planta en completo, sino el contrato en los Estados Unidos y en la comunidad internacional. De acuerdo a la experiencia internacional y al Departamento de Estados Unidos, el contrato de Punta Catalina tiene un sobrecosto de más de $600 millones. ¿Y tú vinculas eso con el escándalo de Brecht? ¿Tú crees que hay sobrevaluación porque hubo corrupción? Mira, yo cuando oigo a veces la discusión sobre que Punta Catalina no tiene sobrevaluación o tal cosa y como que no meritaría investigación, yo me pregunto, ¿pero qué fue la propia Odebrecht que ha dicho que sobrevaluó? Odebrecht ha dicho que sobrevaluó y que pagó soborno por más de 90 millones de dólares y ha dicho que lo ha hecho en el periodo que incluye la planta de Punta Catalina. O sea que ahí hubo una excepción en Punta Catalina. Pareciera que hubo una excepción con un proyecto que representa cerca de la mitad de los contratos totales que ha hecho Odebrecht en el país. Odebrecht en el país digamos que la tercera parte. No, pero son 4.700 millones de dólares. Sí, pero sin Punta Catalina. Cuando incluye Punta Catalina son 6.000 y pico. Sí, tienes razón. Es la tercera parte aproximadamente. Exactamente. 2.000 millones de dólares. Sí. Es el contrato de Odebrecht. Y por eso es que el gobierno de Danilo Medina aparece como uno de los que ha contratado la mayor cantidad con Odebrecht, que es contrastante con la actitud del procurador. Y entonces, ¿qué tú esperas del discurso de mañana lunes del presidente Danilo Medina ante el Congreso? ¿Tú crees que esclarecerá todo esto que tiene que ver con Punta Catalina y con el escándalo de Odebrecht? Que el presidente no ha dicho nada de eso. Yo estoy muy preocupado, Juan, te voy a decir porque de manera breve. Estoy muy preocupado porque la actitud del procurador de no llamar investigación a ninguno de los altos funcionarios del gobierno de Danilo Medina en el periodo donde se otorgaron miles de millones de dólares de contratos, la mayor cantidad de los contratos y de dinero.
esa actitud del procurador. Pero el ministro de Trabajo no lo llamó, de Obra Pública, no, a Gonzalo. A Gonzalo no lo han llamado, ni tampoco han llamado a Gerardo Paredes, ni tampoco... Bueno, no eso, lo colmo fue que investigaron a los presidentes del Congreso del PRD, donde menos proyectos se aprobaron. Entonces, pero no han llamado a los dirigentes del Congreso. En tanto, el procurador depende directamente de la línea de la Presidencia de la República, todo eso indica una posición del máximo poder político respecto a ese, pero es que no una posición de transparencia. Y eso es lamentable. Pero el presidente la rompe mañana, ese oscurantismo, transparenta todo. Debería romperlo, pero entonces uno no ve razones de por qué él no ha permitido que la justicia actúe como debe ser. Debe romperlo porque hay una razón también. Esto no es un problema que preocupa solamente a los implicados, sino a la sociedad dominicana. Es una empresa que ha confesado, es un Estado dominicano que ha hecho inversiones de miles de millones de dólares, y el presidente Danilo Medina no tendrá credibilidad pública a partir del 27 de febrero si no da anotaciones serias frente a la sociedad de que eso tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias. Yo espero que él va a dar un paso en esa dirección. Si no lo hace, el presidente Danilo Medina quedará entonces como si fuese un gobernante cómplice de las acciones que se han cometido. Pues vamos a agradecerle muchísimo al ingeniero Antonio Almonte, maestría en ingeniería nuclear, por su comparecencia esta noche aquí en Jornada Extra, este día. Jornada Extra sale hoy domingo con horario especial en la mañana y en la noche. Muchas gracias. Mañana vamos a ver lo que dice el presidente de la República sobre toda esta temática. Muchas gracias a ti.